Bien, nuevamente les agradezco su presencia. Gracias por hacer el esfuerzo de venir. Gracias por hacer el esfuerzo de poder reunirnos. Uno de los principales objetivos es saber que existe pues esta parte de la importante de la pastoral de nuestra parroquia, que son las pequeñas comunidades. Y si somos honestos, algunas parroquias ya tienen experiencia muy fuerte y saben qué hacer en ciertas circunstancias. Ya llevan algunos años trabajando pequeñas comunidades. Ya están corriditos en esto. Pero también seamos honestos, hay parroquias que en realidad apenas están haciendo sus primeros pininos. Se caen, se tropiezan, se levantan. Hay parroquias que les preguntas ¿cuántas pequeñas comunidades? No, 30, 40. Hay parroquias que dicen no, pues apenas somos 2, 3. Y esa es la realidad. Bien, sin embargo, necesitamos estar atentos a estas realidades y precisamente nos reunimos porque en la experiencia de reunirse se comparte, inmediatamente se sacan ideas, porque no crean que todas las parroquias empezaron con lo que tienen. Se empezó muchas parroquias empezaron de la nada. Entonces así la misma realidad que tienen algunas, pues todos empezamos así, o la mayoría, sino es que todos empezamos de la nada. Así es que es el primer objetivo, llegar, compartir nuestra realidad. Además, es nuestra obligación compartir esta experiencia. Hay parroquias que tienen mucha experiencia sobre esto, entonces no todo lo podemos resolver, pero sí lo podemos compartir. Sí podemos compartir, es más, de parroquia a parroquia, cuando se reúnen, como se reúnen por decanato, oye, y ya sé entonces más o menos quién tiene esta visión y este caminar, y tal vez le puedo, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacen? O tomar ideas y las podemos llevar a la práctica. ¿De acuerdo? Sí. Ese es el primer objetivo. Bueno, el día de hoy, como ya les adelantó la señora Ivonne, vamos a ver qué hacen ustedes cuando hacen el retiro. Hacer un retiro es lo más fácil que existe en una parroquia, aunque parezca difícil, es lo más fácil, es lo de menos, hacer el retiro, ¿no? Sí, es lo de menos, hacer el retiro es lo de menos, seamos honestos. Convocar y permanecer. Lo complicado es convocar después del retiro, como la señora embarazada, ¿no? Ya cuando tiene al chamaco y dice, ya terminé, no, mamacita, apenas empiezas. Lo más importante del retiro es el después. Ahora, ¿qué les vas a dar? ¿Cómo los mantienes? ¿Cómo los alimentas? ¿Cómo los retienes? Porque chillar en el retiro y moquear y privarse es lo más fácil. En serio, emocionarse en el retiro es lo más fácil. Pero yo quiero ver a un hermanito dentro de un año, dentro de 2, en 5 años. ¿Cómo los mantienes? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo para que se mantengan firmes en su proceso? El retiro en realidad es un evento que se hace, el evento del año, el salón parroquial o no sé, los mejores materiales, los mejores predicadores. Va a venir a dar el tema del amor de Dios el Padre Cantalamessa. Es el predicador del Papa. ¡Uy, hombre! Ajá. Y el problema no es ese. Podemos traer al mejor predicador. No, si viviera el Padre, vino el Padre Navarro personalmente a darnos el tema del pecado y sus consecuencias.
puede venir el Papa, ya vino, es más. El problema no es ese. El problema no es hacer una misión diocesana espectacular. Y el problema es el proceso, lo que sigue, darle solidez, darle consistencia, que se mantenga, que permanecer y perseverar. Ese es el reto de cada parroquia. Hombre, el retiro, ese nos lo echamos rápido, órale, nos aventamos el retiro, lo preparamos bien bonito. El problema no es ese. El reto fuerte es permanecer y perseverar. Por eso, la idea de hoy es: ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo forman pequeñas comunidades después del retiro? Ojo, no quiero decir que todas las parroquias lo tengamos que hacer exactamente igual. Todas las parroquias, todas, aunque sean vecinas, tienen y llevan su propio proceso, su propio camino. No pretendamos y no pretendan ir a su parroquia y decirle a su párroco: el padre Lalo nos dijo que así. No. Tranquila, y grábelo bien para que quede bien grabado. ¿Por qué? Porque a veces cometemos ese error. No, nosotros solamente damos pistas, nada más encaminamos, pero hay que entrar en la dinámica de cada parroquia y en la realidad de cada parroquia. ¿Quedó clarísimo? Sí, claro. Muy bien. Cada parroquia tendrá su propia experiencia, cada parroquia, tal vez a algunos les funciona de esta manera, tal vez a otros les funciona de esta forma. Cada uno tiene su propia realidad. Como por ejemplo en el sistema integral, pues pasa todo un tiempo para formar esta realidad de las pequeñas comunidades consolidadas como tal. Hay quien le funciona inmediatamente. Depende pues de cada realidad, y cada realidad en la metodología prospectiva necesitamos respetar cada realidad. No es que todos tengamos que entrar exactamente en la línea, no, y ese sería un error muy grave de querer encuadrar todo, de querer que todo sea exactamente igual. Damos la línea y cada quien toma los elementos que mejor le ayuden, que mejor le sirvan, que mejor les funcionen. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo forman? A ver si me ayudan a... ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo va el proceso? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo se forma una pequeña comunidad? ¿Cuál fue el resultado? Porque les hicieron 3 preguntas. A ver, alguien que me ayude a participar de los que estuvieron en grupos. No se amontonen, tranquilos. Bueno, en el caso de... Sí, ya le ganó, ya levantó su mano, sí. Pues después del retiro, bueno, nosotros los que nos juntamos, la mayoría lo trabaja, pero después del retiro, en el último tema de comunidad, se les informa que se quieren formar pequeñas comunidades y ahí se les explica más o menos. Muy bien. En nuestro decanato hubo 3 formas diferentes. En su decanato hubo 3 fue eso. Una fue que terminando el retiro ya hay sectores, y entonces en cada sector ya están ubicadas las calles, y entonces les pregunta qué calle vives, y bueno, de acuerdo a la calle se ubican los sectores y se incorporan a la comunidad que ya está en ese sector. La segunda es el acompañamiento que se da desde las casas de reunión, donde cada casa de reunión va formando, va pasando el filtro para el retiro. Después del retiro se forma en el último tema la pequeña comunidad, y después se van con la enseñanza que el sacerdote les da, graba la catequesis y las van a llevar en comunidad. Y en otro caso fue la pequeña comunidad se
forma a partir de las casas de reunión, se hace el retiro, el sacerdote hace la invitación al final del retiro, que les va a dar la bienvenida al día siguiente, lunes, y entonces espera, se la bienvenida, les da una recepción de alimentos y les invita a vivir pequeña comunidad en las mismas casas donde se arrancó la casa de preparación, y en este caso los visitadores externos que funcionaron como pastores son quienes arrancan la comunidad y ahí están 4 meses, pero eso es de la misión 2018. Muy bien, muchas gracias. Hice un detalle que decía por ahí atrás, que compartía. Cuando llegué a la parroquia de Todos los Santos hace unos años atrás, no existían como tal las pequeñas comunidades. Entonces se empezaron a formar y por ahí alguien me decía: oiga, padre, ¿cuánto va a durar una pequeña comunidad? ¡Ah, usted ni se preocupe, usted vaya, tranquila pues, vaya! Porque si le digo, ¿quieres? Oye, decir el nombre es ofrecerle la gracia de vivir en pequeña comunidad. Y si le digo, es para toda la vida, no, pues ya le di, le aventé un balde de agua helada. Y lo más probable es que no quiera. Sí. Lo más probable, simplemente se le invitan, miren, sigue el permanecer y perseverar, sigue el proceso, y se le invita, tú síguele, adelante. Y después el mismo proceso nos va llevando de la mano. Eso solo es como consejo, nada más. No les digan que ay, es toda la vida, porque de repente les cae la gente. Miren, hoy en este mundo, a lo mejor eso hace unos 10, 15, 20 años atrás funcionaba. Hoy la gente quiere todo rápido, sí. Quiere catequesis rápido, quiere todo rápido, bendición rápido, misa rápida, comunión rápida, todo rápido, pequeña comunidad rápida, retiro rápido. Así es nuestro mundo acelerado. Y si tú le dices, ¿qué crees? Las pequeñas comunidades para toda la vida. No, pues es como si le estuvieras echando un balde de agua fría. Cuando menos se dio cuenta, ya lleva 5 años. Ya cuando menos pensó, ya lleva 10 años en pequeña comunidad. Y vaya, es el mismo proceso. Ojo, es un proceso, un caminar, un paso a paso, atendiendo a la pequeña comunidad. Y ese es el objetivo. A las pequeñas comunidades hay que atenderlas, porque es como un hijo, si no lo atiendes, pues se va perdiendo. ¿Me di a entender? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo es? ¿Cómo? Sí. Bueno, aquí en el decanato 3 coincidimos que para iniciar el proceso de lo que es la pequeña comunidad, primero se hace un tipo de misión para ver qué personas podemos jalar, por decirlo así, para asistir al retiro. Entonces tenemos una previa visitación a sus casas, una previa invitación, una casa de oración donde de ahí vamos a hacer la pesca para ir al retiro. Y una vez ya que asistan al retiro, que no asisten todos los que fueron en la lista o los que teníamos pensados, pero se van al retiro, igual de forma al finalizar el retiro se lleva a cabo los pequeños grupos de las comunidades ahí se generan. Y comentábamos algo, que el acompañamiento a veces dura hasta 3 meses, que ya es mucho tiempo. Muchos decían, ahí está el error, en que nos acompañan tanto los que ya tienen experiencia. Y ahí, por ejemplo, en mi caso, que somos comunidad nueva, pues ahí mismo sale el coordinador y la pequeña comunidad. Entonces ese es el proceso que... Muy bien. Recuerden que cada parroquia tiene, aunque sí hay varios elementos que habrá que considerar. Y acuérdense, a lo mejor estamos acostumbrados a hacerle así. Sin embargo, habrá que ver los resultados.
si esta es la realidad, lo estamos haciendo de este modo, pero no estamos viendo como tal resultados, ¿no crees que habrá que cambiar la estrategia? Por algo hay un proceso y hay pasos concretos que nos van llevando. Si dices, es que siempre lo hacemos así, pero no pasan de 10 comunidades, ya llevan 7 años y solo son 10 pequeñas comunidades desde hace 30 años. No, pues ya valió gorro. Quiere decir que algo como que no es que ande mal, sino como que habrá que ver formas nuevas, diferentes, analizar la realidad, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo este fenómeno de que llevamos 10 años y solo son así 5. Quiere decir que algo por ahí no encaja bien. ¿Me di a entender? Sí. Muy bien. Entonces, es importante saber cómo se forman las pequeñas comunidades, cómo la están formando, cuál es el proceso que siguen o la metodología que siguen para formar una pequeña comunidad, cuáles son los criterios que están tomando para formar una pequeña comunidad. ¿Me di a entender? Porque esto es importantísimo. ¿Cuál es el criterio fundamental para formar pequeñas comunidades? Y esto habrá que revisarlo. Por eso esto de compartir en decanatos, porque nos puede dar idea al escuchar al otro. Porque hay decanatos que tienen, parroquias que tienen experiencia en esto de las pequeñas comunidades, y nos puede dar idea a la hora de formar, después del retiro querigmático, formar pequeñas comunidades. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, en el proceso está la formación de las pequeñas comunidades. Es fundamental que, fíjense, se los comparto porque es indispensable. Resulta que luego, por alguna circunstancia, les platico de la experiencia. Llegaba la señora Ivonne y me decía: padre, la señora doña Mariquita que vino y que pide y solicita este servicio. Doña Mariquita. Ay, ¿quién es doña Mariquita? Sí, la comunidad 40 o imagínense, cuando tenemos 10, pues bueno, pero cuando llegan a 100 comunidades. Sí, de la comunidad 104. Entonces voy al archivo, saco el expediente y me decía: sí, mire, aquí está, esta es su foto. Ya sé quién es. Es indispensable entonces que llevemos un orden, un registro, un expediente, no solo de la comunidad, sino de cada miembro integrante de pequeña comunidad. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué sacramentos tiene? ¿Cuáles le faltan? ¿Cuántos años tiene? ¿Necesita una despensa? ¿Necesita un servicio? No lo sé. Todo ese expediente va ahí porque va registrado. ¿Me di a entender? Y entonces todos estos datos, todo esto lo se los va a pasar ahora la señora Ivonne en toda esta parte de una base de datos. Y hoy día no solamente se puede tener en papel, se puede tener en digital. Hoy ya es muy fácil tenerlo. Hay personas que saben hacer todo eso. Entonces, pues estamos hablando de 10 años para atrás, pues era un poquito difícil, no imposible, pero difícil tenerlo, aunque se podía hacer. Hoy día, como los libros parroquiales, aunque se pueden hacer digital, siempre es recurrir al archivo de la parroquia impreso en papel, y aquí está. Pertenece, y ahí vienen todos los datos.
Sinforoso de la Vara Alta y del Río Chiquito. Pertenece a la comunidad 44, que se llama, no sé, los amiguitos del niño Jesús. De cada nombre que le ponen a su comunidad. Dios guarde la hora, Dios nos perdone. Entonces, pertenece a los amiguitos del niño Jesús. ¿Dónde se realiza la pequeña comunidad? Día de la pequeña de la reunión. Todos esos datos van en el expediente de la pequeña comunidad con cada uno de sus integrantes, para saber la realidad. ¿Por qué? Porque aunque hay quien tiene memoria fotográfica, digo, mis respetos para la señora Evo, porque luego hasta el teléfono se sabía. En serio, de verdad. Oye, ¿le puedes marcar? Sí, agarraba el teléfono y dije, ay, no vas. No, ya me lo sé. Pero yo, la verdad, que tengo memoria de teflón. Nada más me sé mi teléfono y el de mi mamá. De verdad, en serio. Ya estos teléfonos nos hacen flojos porque ya no memorizamos. Entonces, hay quien tendrá memoria fotográfica, pero hay quien no. Entonces no podemos dejarlo a nuestra buena memoria. Y además se tiene que quedar como archivo, pues. Y esto lo necesitamos ir actualizando. ¿Quién perteneció? Y ahí está archivado, pues. ¿Quedó clarísimo? Sí. Entonces, todos estos datos pertenecen al archivo de la parroquia, son exclusivos y no se pueden utilizar para otra cosa, por supuesto. Entonces, una base de datos. Y para esto nos sirve. ¿Cuántas personas concretamente? Y si luego la parroquia entra en un estado en que todo, la dinámica es que todos estén en pequeña comunidad, todos, que es la dinámica, respetando el punto de vista de nuestro padre obispo, que nos dice que no, porque algunos lugares hizo la pregunta y parece que se decepcionaron. El obispo jamás dijo que no, que lo ideal y el proyecto dice, ahí viene, que el proceso entra en pequeña comunidad. Quiere decir entonces, ya está escrito y lo firmó, ahí viene. Entonces, quiere decir que lo ideal es que en el proceso entren todos en pequeña comunidad. Todos en pequeña comunidad. Aunque me vean feo algunos. Entonces, es más fácil tener en el archivo, ya sabemos cuántas concretamente personas tenemos registradas. Y ahí viene en el expediente a qué ministerio pertenece. Pertenece a la comunidad Sinforoso de la Vara Alta y del Río Chiquito. Pertenece a la comunidad 44, los amiguitos de Jesús. Pertenece a la adoración nocturna. Se le da una despensa ahí vienen todos los datos, cada mes. Ahí viene, en el expediente, ahí viene en su registro. Y más datos que le pueden anexar ustedes, porque está su expediente y ahí está en la parroquia. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Vaya, esto parte de nuestra creatividad, genialidad, porque ¿sabes concretamente cuántos hermanos hay en la parroquia? ¿Cuántos integrantes hay? Muchos. No, puta, vale gorro. Muchos es nada. Concretamente, si tenemos tantas pequeñas comunidades y tenemos tantos que pertenecen a las comunidades y solamente 10 que no pertenecen a la comunidad, ya tenemos un registro concreto. Y esto es a través de una base de datos que constantemente la podemos ir actualizando. Y nos va a servir y nos sirve. Yo diría hasta indispensable tener esa base de datos. ¿Vamos bien?
Sí. Muy bien. Yo sé que pues hay parroquias que sí lo llevan, que sí tienen. Y vaya, es indispensable tener esta base de datos que al final de cuentas nos va a ayudar también en el proceso de evangelización. Muy bien. Revisión cada 3 meses de la perseverancia, llenado. Bueno, aquí viene la parte de cómo van las pequeñas comunidades, cuál es su proceso, cuál es su caminar. Fíjense, a veces por las actividades, y esto lo vamos descubriendo en el camino. Yo recuerdo que una vez platicando con el señor obispo hace unos años atrás, me preguntaba que todas estas cosas, ¿dónde las había ido a estudiar? Y me dio mucha risa, ¿no? Le dije, señor, en realidad, pues no hay. Alguna vez fui hace titipuchal de años a Valle de Bravo, al retiro, al curso de Dios en Misión, donde nos dan algunos elementos, pero en realidad ya en la vida práctica es distinto, es muy distinto. Entonces, a la hora ya de hacer las cosas, y le dije, señor, pues en realidad esto es a base de experiencia, es la práctica. Lo que yo he podido hacer es a base de poder hacerlo y de la práctica, de la praxis concreta, y le puedo decir que de las cosas que funcionan y de las que no funcionan, pero es a base de la experiencia. Y esto que les estoy diciendo es a base de ¿dónde lo dice? Porque en realidad pues no, es a base de la experiencia, de la práctica, y habrá cosas que les funcionen y habrá cosas que no. Entonces, alguna situación que lo aprendí a descubrir, yo no puedo estar físicamente en todas las pequeñas comunidades, pero el coordinador externo los visita, o estuvo acompañándolos. Normalmente es un mes, normalmente. Hay quien los pueden acompañar más, normalmente es 1, 2 meses, 3, aunque sí se me hace ya un poco, pues, porque luego se acostumbran y quieren depender del coordinador externo, y es imposible, porque si hay retiros, entonces necesitamos esos movimientos, y que no dependan en absoluto de alguien para que se reúnan. Entonces, hay problemas que surgen en las pequeñas comunidades, en todas las pequeñas comunidades surgen problemas, todas. Una pequeña comunidad que diga que no tiene problemas, miente. Todas las pequeñas comunidades tienen problemas. Entonces resulta que había problemas, pero pues como no quieren incomodar al Padre, yo no puedo estar en todo. Entonces, ¿qué hace el coordinador externo? Hace un reporte, los visita y hace un reporte de cómo y eso queda por escrito, y eso queda en el expediente. ¿Cómo va la pequeña comunidad? ¿Qué problemáticas hubo? Inmediatamente lo pasa al jefe al coordinador de zona, al jefe de sector, y así va bajando la información hasta que quedaba en mi escritorio. Estos son los casos. Los que se pueden resolver se resuelven, y los que ya son más graves, inmediatamente ya intervengo y voy a ver qué. Sí, claro. Entonces, pues en los casos no puedo hacer, ni puedo estar en todas las pequeñas comunidades, pero en los problemas ya más graves que se están agarrando de la greña, y que ya se dijeron, y que ya están, bueno, hay que intervenir y directamente pues hacer presencia y resolver el problema. Pero gracias a la base de datos y al llenado de las fichas que el coordinador externo hace, y esto es todo un proceso. No sé si ustedes lo hacen, el reporte que hace el coordinador externo,
O nada más los visita y le dicen, hola, ¿cómo están? Vengo a verlos. Hola, buenos días. Bueno, veo que están bien. Chao, adiós. No, yo, si soy coordinador externo, hago un reporte y presento el reporte y lo lleno. Asistieron tal, llegaron tarde, empezaron tarde. Doña Eustaquia llegó a la hora que se le dio la gana. Y todo eso va quedando en el reporte. Y solo así, piense, los jefes de sector, coordinadores externos, son los ojos, en realidad, del párroco. Eso se los va a decir. Ahora, todos esos formularios no los imprimimos porque es un mundo de copias que tendríamos que haber sacado. Sí, va a haber, pero esos formatos no es obligatorio que todos los tengan que llenar como les dé. Esto es solo un pequeño subsidio que ustedes, un recurso que ustedes pueden modificar o adaptarlo a su propia realidad. Pero solo les doy el tip que sí es necesario, porque esos reportes son los ojos del párroco. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta de la realidad, cómo están avanzando las pequeñas comunidades, qué problemáticas tienen, cómo se llevan, cuántos ya no están. Sí. Sí, es que nada más quería agregar un poco ahí. Nosotros en nuestra parroquia tenemos todavía una mayoría de otros tiempos, la hemos estado utilizando para hacer esto. Adelante, claro. Esto solamente vuelvo a repetir. Lo que nosotros les estamos dando es un acompañamiento. Si a ustedes les sirve y les ayuda, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero hay parroquias que apenas van comenzando o que ya llevan varios años y dicen, chin, esto ya no nos está funcionando, o dejamos de hacerlo. Entonces sepan pues que toda esta documentación, todos estos formularios nos pueden ayudar a mejorar, a darle calidad y seriedad a nuestras pequeñas comunidades. ¿Me di a entender? Bien. Y así necesitamos llenar, actualizar todas las fichas y tenerlas en la parroquia como un expediente. Y entonces aquí y ahí en el expediente viene todo. Y pasa que cuando hay alguna situación, un problema, luego no llega a suceder aquí en esta amada diócesis, no. Allá lejos, allá en Roma, allá en esas parroquias, sí sucede. Que llega una personita y te reclama y te dice, claro, yo estuve ahí a ver el archivo. Voy, aquí está, miren. Aquí viene que usted no asistió al retiro, al encuentro de comunidades, y aquí viene, aquí está registrado, aquí mire, vea. Ay, sí es cierto. Y está registrado, porque lo tenemos todo, para eso es un expediente. Porque nuestra memoria, a veces nos confiamos a nuestra memoria, y lo cierto es que nos falla. Entonces, pero teniendo un expediente donde todo lo vamos registrando, ahí sí no. Me di a entender, y todo eso lo tendremos que ir actualizando para ver cómo va la perseverancia de las pequeñas comunidades. Y ese tipo de fichas nos ayudan a sondear, inclusive nos ayudan a hacer estadísticas. ¿Cómo va la perseverancia? ¿Cómo entraron en 100 y en 3 meses bajaron a 60? Y si yo lo verifico en la estadística inmediata, en el reporte, entonces tengo que hacer algo. No me espero hasta dentro de 2 años para hacer otro retiro y otro 100 y entonces baja. Y así me la llevo. Por eso nada más tengo 10 pequeñas comunidades. Si en la estadística, si en los reportes me está diciendo que ya en 6 meses bajaron a 60, yo necesito entonces hacer algo en este proceso. Me di a entender. No me puedo quedar cruzado de brazos.
y decir, pues ya don Chon ya no viene. Pues quién sabe qué le pasó. Apenas fui, ¿dónde están? De la parroquia del padre Toño Flores. Apenas les compartía yo este tema que el padre gratamente me invitó y con todo gusto estuve ahí con él. Les decía yo acerca de Génesis. Nos remitimos al Génesis. ¿Dónde está tu hermano? Y vimos la parábola del hijo pródigo, pero visto desde la perspectiva del hermano mayor. El hijo menor se fue y el hermano mayor, ¿qué hizo? Y nosotros somos hermanos mayores. Cuando el hermano menor se va, ¿yo qué hago? A lo mejor dije, ay, qué bueno que se largó el desgraciado. Qué bueno que agarró lo suyo y se largó. O peor aún, como Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque le dijo, ven, vamos afuera. Y lo mató. ¿Qué estoy haciendo con mi hermano? Me preocupo, ¿qué hago? Me cruzo de brazos, me alegro porque se fue. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, toda esta dinámica necesitamos estar atentos. ¿Me doy a entender? ¿Sí se comprende? Muy bien. Por eso, todo este registro parece tedioso, pero nos va a servir como no tienen idea. Como no tienes idea, te va a servir. Bien, ante este proceso habrá entonces que hacer una campaña de rescate. Nos preocupamos por ir a misionar, sí, y no nos preocupamos por los que ya se fueron. Andamos ahí de candil de la calle y oscuridad de la casa. Andamos ahí misionando a los que nunca vienen, que está bien, no es que esté mal, y los que no vienen. Necesitamos entonces hacer una campaña, una misión de rescate. Rescatar, ir a reencontrarme con aquellos que están heridos, que están lastimados, que se fueron dolidos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quedó clarísimo? Muy bien. Y bueno, allá les pongo la referencia porque es la realidad más fresca que conocí. Ahora estoy en otra comunidad, pero hacíamos esa campaña de ¿conoces algún hermano que estuvo en comunidad y ya no va? Denúncialo. Y sí, había una casetita afuera o un ministerio concreto que era eso y servía para eso. Denúncialo. Y entonces lo denunciaban en el buen sentido, y el ministerio se encargaba de ir a buscar a aquella personita que ya no iba para rescatarlo y volverlo a integrar. Entonces es todo este proceso y es toda esta dinámica que les digo, no es que ustedes tengan que hacerlo así o de este modo, de esta forma, solamente son pequeños tips, pequeños subsidios a fin de cuentas que podemos utilizar porque a veces si llega, ¿y cómo le hacemos si ya nada más quedamos 6 pequeñas comunidades? Nos miramos, nos cruzamos de brazos. ¿Qué hacemos? Bueno, sepan que todo un proceso que nosotros, y son circunstancias, son situaciones normales que van a suceder. No esperemos ingenuamente que los 100 que entraron al retiro, que los 100 van a perseverar. Por supuesto que en el caminar se van a ir quedando algunos, pero que nuestra responsabilidad sea por algunos.
No que entraron 100 y ya nada más de los 100 que teníamos, solo nos quedan 4. Quiere decir entonces que algo no está caminando del todo correcto. Existen elementos que nos pueden ayudar para mejorar, para que de los 100 no sean 100, que nada más sean 2, que sean 4, que sean 5, que no sean los 100. Porque llevamos todo este proceso, toda esta fichas, todo este registro que nos pueden dar inmediatamente un hey, alerta, porque en los registros de cada mes va bajando y se va viendo en la asistencia pues de los reportes de cada mes, y entonces el coordinador externo y el jefe de sector ya se dio cuenta que en su sector ya bajó la asistencia en un mes, bajó en 2 meses, ya bajó, y se tiene que dar cuenta por los registros que revisa. ¿Cómo se da cuenta un jefe de sector? Por los registros, porque hay la visita. ¿Me di a entender? Muy bien, para eso existe esto. Muy bien, y bueno, viene todo el proceso que la señora Ivonne les va a explicar. Miren, lamentablemente yo me tengo que retirar porque tengo misa a las 7 y voy hasta Juan de las Pitas. Voy hasta la presa. Entonces, discúlpenme. De verdad les agradezco su paciencia y que todos estos elementos les puedan servir para fortalecer su vida de comunidad en cada una de sus parroquias. Vuelvo a insistir, si algo, por muy pequeño que sea, nosotros les podemos ayudar, apoyar, pues cuenten con nosotros. Para eso el obispo pensó en esta dimensión concreta de pequeñas comunidades. No les podemos resolver el problema, no está en mis manos cambiar párrocos, eso sí les puedo asegurar, no está en mis manos. No, eso no puedo hacer, pero sí podemos ayudar a fortalecer las pequeñas comunidades. ¿Quedó clarísimo? Gracias por su paciencia y échenle muchas ganas. Gracias. Ánimo, pues. Hombre, los aplausos a Dios. Muy bien. Vamos a darle un poquito de velocidad. Porque nos quedan ya 20 minutos para que los que vienen lejos no se atrasen tanto a su llegada de sus parroquias, casas, porque de repente ya no hay transporte por aquel lado. Vamos a ir a continuación a tocar este proceso. Obviamente el padre lo ha explicado hasta una parte, todo lo que conlleva la campaña de rescate. Vamos a darle continuidad en la siguiente sesión. Pero ahorita, habiendo visto la primera parte, el padre decía algo muy interesante, y retomo el comentario de mi hermana de las Américas, ¿cómo se llama? Tere. El proceso que ella nos ha compartido es un proceso de misión que ya conocemos, es un proceso de casas de preparación que ya conocemos. Hagamos de cuenta que el proceso de misión hasta el encuentro querigmático es tener al bebé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso es propio de la dimensión de evangelización y misión. Ahora hay que educar al bebé y hacer que crezca el bebé. Y eso son las pequeñas comunidades. Es el seguimiento que le tenemos que dar. Ya hemos estado en unos encuentros de pequeñas comunidades en la zona pastoral 1, en la zona pastoral 2 y en la zona pastoral 3. Pareciera que no hicimos mucho, pero se les dio una encuesta. Ya mañana tenemos el cuarto encuentro, que es en la zona pastoral 4, para tener el control o el resultado final de esa encuesta, donde se está queriendo saber en dónde es necesario ofrecer mayores subsidios. Lo que platicábamos con el padre ahorita, por ejemplo, es en la cuestión de la catequesis de adultos. No todos los párrocos tienen a veces el tiempo para dar la catequesis, y el laico, la gente lo va a dar, pero ¿con qué elementos? ¿Me explico?
Eso es lo que nosotros podemos dar, los subsidios. ¿Me explico? Un taller de acompañamiento, un taller de catequesis de adultos que nos vaya dando elementos. Pero ahora, habiendo visto que en el primer paso del proceso es formar las comunidades, nosotros tenemos, hace algún tiempo, dimos unos expedientes o unos formatos de expedientes. Algunos elementos los vas a encontrar parecidos, otros son totalmente distintos, otros son un refuerzo. En la parte de, si le subimos un poquito, no sé si alguien me ayuda, en la parte superior, estos formatos son no solo del expediente de comunidad, es los formatos de todo el proceso. Se forma la comunidad y en la hojita del cuaderno o del papel estraza anotamos los nombres. ¿Me explico? Ese es un problema, porque se sabe que está la gente, pero después en la primera reunión no llegaron todos, eran como 10 y llegaron 5 y los otros 5 que Dios los bendiga, nos olvidamos de ellos. ¿Me explico? Primer paso, más, no, o sea, hasta arriba, ahí está. Formato número 1, PQ, que significa formato 1, pequeñas comunidades, bajamos. Formación de comunidades después del retiro de evangelización. Úsese la herramienta que uses. Este formato es lo que te ofrecemos para que tú hagas el registro. No hay coordinador interno. ¿Por qué? Todavía no está determinado. Solamente es el externo, el que va a acompañar el día y la hora, el domicilio, el número de integrantes. Dice ahí, ¿existe algún caso especial? Entiendo caso especial, personas que de plano se resisten, que no quieren, y no puedo. Esos son los casos especiales, o que no hay otro día y otro horario más que a fuerza estar con mi prima. ¿Me explico? Son casos que tenemos que considerar especiales para darles atención. Después dice, fecha de la primera reunión. Si nosotros, obviamente, cada parroquia, decía el padre, y ahorita lo platicábamos con Lidia, se reafirma esta parte. No es unificación, es caminar juntos, es una diferencia. Unificar es que queramos que todos lleven los mismos formatos, que todos lleven el mismo proceso. No podemos hacer eso porque cada parroquia es distinta. Pero si tú le dices a la comunidad, a los hermanos, déjame ver, nos reunimos, en 8 días les hablamos, en 15 días les hablamos. Si eso les funciona, pues adelante. En la experiencia de más de 20 años, ¿qué te pasa? Si tú le dices, nos vemos dentro de 8 días, le dice Maricruz, nos vemos en 15 días, vénganse todos a las 5. De los 100, van a llegar 8. ¿Y eso? Siguiente va. Es el caliente. Ni se siente, ¿verdad? Fecha de la primera reunión. Y luego, obviamente, el listado de las personas que van a formar esa pequeña comunidad y la casa de reunión de procedencia. ¿De dónde viene? Miren, si nosotros empezamos a hacer retiros y aceptar personas que no vengan de casa de preparación, es como quien tiene catequistas piratas. ¿Me explico? Son como niños al vapor, son como evangelizados al vapor, y obviamente la perseverancia va a costar más. Es que en las casas de preparación solo hay 10. Obviamente ya se acabaron los tiempos de las multitudes. Estamos ahora hablando no de cantidad, sino de calidad. Si no amarramos esa parte, olvídense. Vamos al siguiente, formato 2. Dice, informe de acompañamiento semanal después del retiro. No te esperas, coordinador externo, hasta dar un informe al mes, que de los 10 que yo tenía, ya nomás me quedan 3. Si tú haces eso, se va desgregando. En todo trabajo, la primera parte es la planeación y la segunda es la organización. Si tú no organizas, si no llegas a una institución, te va a dar credibilidad y seriedad cuando la encuentras organizada. Si no organizas,
vamos a tener muchas fugas. ¿Estamos de acuerdo? El coordinador externo obviamente elaborará un informe. Platicábamos con el padre, la próxima sesión se trabajará lo que es el acompañamiento. ¿Me explico? Desde la perspectiva bíblica, teológica, psicológica. ¿Cómo acompañar? Desde la observación, desde la presencia, desde la palabra. Todo es acompañamiento. ¿Me explico? Y acompañamiento cristiano. Obviamente vienen los mismos elementos y luego dice, mediante la observación contestar las siguientes preguntas. Los integrantes están atentos, están dispersos, en qué elemento de la comunidad están mostrando mayor interés, en cuál no están mostrando interés, etc. Y luego anotar al integrante o los integrantes que, bueno, primero las condiciones de la casa, si son las adecuadas. Si arriba te está diciendo mediante la observación, quiere decir que no vas a preguntar. Ya lo hemos platicado mucho, la gente de pastoral tiene que tener oídos grandes y ojos muy grandes. Hermano, la poca visión causa miopía. ¿Sí o no? ¿Qué es una persona que tiene miopía? Yo tengo miopía. ¿Qué hace? No ve más que lo que está aquí. La poca visión causa miopía, evangelizador. Tienes que ver más allá. Observa todo. Y estos elementos parecieran desfasados, pero todo va siendo una planeación. Si cuidamos desde el principio, ¿va a haber deserción? Sí, pero no tanto. Todo proceso es enlazar los pasos, amarrarlo. Si lo sueltas, se rompe el proceso. Y al romper el proceso, empieza la fuga por todos lados. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Bien. Después dice, si son las condiciones de la casa son convenientes, y luego dice, anota al integrante o a los integrantes, que consideras, por favor, Carlitos, subimos más, que consideras pudieran fungir como coordinador interno. Hace 2 meses hablamos de las aptitudes y de las actitudes. Otra vez observación, otra vez oír. ¿Quién puede ser un coordinador? ¿Se acuerdan de las aptitudes y las actitudes? Okay. Siguiente formato 3, propuesta para el coordinador interno. Obviamente esa la tiene que hacer ¿quién? El externo o el padrino. ¿Seguimos? Y ahí viene nombre, teléfono, aptitudes y actitudes. Si yo voy a presentar a una persona como candidato para que sea el coordinador, le tengo que decir al padre por qué. No se vale que sea mi amigo. Nada más porque es mi amigo, nada más porque me llevo bien con él, nada más porque es mi primo, nada más porque es el que estuve en la casa de preparación. No. Porque el día de mañana, si hubiera conflicto, entonces el padre va a preguntar mediante qué características tú determinaste que esta persona fuera coordinadora. ¿Sí se va, ¿cómo se llama? ¿Entendiendo el proceso? Bien, seguimos. Todo esto no lo teníamos en escrito, nada más lo habíamos hablado siempre, pero ahora es importante. El camino nos va abriendo muchas oportunidades para ir haciendo mayor riqueza. Informe final al dejar el apadrinamiento. Ya los acompañé 2 meses o mes y medio. Tengo que dejar un informe. Ahora sí, viene el externo, vienen las características y luego ya viene el nombre del coordinador interno, agente de pastoral. La hoja anterior, que te la firma el párroco. ¿Sí me explico? Tú propones quién va a ser el interno, pero la cabeza de la parroquia es el párroco. Si tú propones y tú no le dices al párroco, más bien el párroco no lo aprueba, te vas a meter en muchos problemas. La mula no era arisca.
los palos la hicieron, ¿verdad? Porque al rato dicen, la que párroca se llama Sandra. Ella es la que decide quiénes son los coordinadores, ¿sí o no? Sí. Ah, no, yo no soy la párroca. Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Es el padre el que está dando el visto bueno. Obviamente el padre acompaña a su comunidad y el padre ve. El padre observa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si es posible, coordinador general de comunidades o responsable del sector, guárdate una copia. Para que no digan que tú eres quien está repartiendo el queso, ¿no? Es que él es el que está. Por eso no se va de la parroquia, porque él es el que decide las cosas, ¿no? Tiene que haber, obviamente, siempre el visto bueno, la autorización del párroco. Bien, fecha en que dejamos de apadrinar la comunidad. Dice fecha que se deja el apadrinamiento semanal. ¿Por qué especifica eso? Porque a partir de ahí ya no voy a ir cada 8 días, sino voy a ir ¿qué? Cada 2 meses. Cada mes. Cada mes. Ya no los voy a visitar cada 8 días, ahora voy a ir cada mes. Nivel de catequesis en el que se deja a la comunidad. Si se quedaron en un libro que están llevando, no decimos nombres, porque cada parroquia obviamente lleva diferentes catequesis. Amén. Y luego, lista de los hermanos que ya no perseveraron. Yo dejo esa lista para que pase al ministerio de rescate. Ok, adelante. Formato 5 viene, ese ya lo conocen, el registro de la comunidad como tal, adelante, con cómo quedó formada ya la comunidad. Ahí se dan cuenta, ya quitamos otros elementos que se estaban considerando arriba, porque ya no es apadrinamiento, ya es la comunidad como tal. Ya tiene una identidad, ya tiene un nombre, ya tiene un número, etc. Adelante. Y luego la ficha individual, también ya la conocen. ¿Quién ya conoce estos formatos? Ok, teníamos anteriormente 3 formatos, ahora son 9, si no me equivoco. ¿Sale? Ajá. Sí, se los voy a mandar, nada más. Los que saben que nos dedicamos a la evangelización y a la misión, saben que a veces tenemos que trabajar en los espacitos. Lo paso a PDF porque luego se distorsionan los formatos cuando los dejamos en Word. Se los mando y ya ustedes, si les sirven de algo, vamos a completarlos más, porque nos faltan algunos elementos como cómo se solicita un cambio de comunidad, que también es importante, ¿sí? Tiene que ser autorizado por el párroco, tiene que haber un motivo fuerte, no nada más porque me cayó gorda la coordinadora. Y luego, cómo llenar las fichas especialmente para el Ministerio de Rescate, también. Ok, después, aquí importante, me detengo un poquito. Si se dan cuenta, no es lo mismo mandar al rescate a los que ya no perseveraron a los 5 o 6 meses, que mandar al rescate a los que no perseveraron desde el retiro. Ese es un problema que de repente pasa. Consideramos la comunidad hasta un mes o mes y medio de formada, y no. El hermano, ese bebé que nació, es mi responsabilidad desde que nace. Realmente el trabajo que es maratónico, y los que tienen años en esto saben que es en las pequeñas comunidades. El problema no es engendrar los hijos, sino es alimentarlos, porque son retiros y retiros y retiros y no pasamos de ahí, ¿no? Decía un amigo mío, sacerdote también, hace un tiempo, prefiero detener la misión 2 veces al año y hacer una sola vez al año misión, pero ubicarme en reforzar lo que está. Porque el padre decía algo muy interesante, ¿no? Vamos a buscar más y los que están, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. La lista también, adelante. Le hemos agregado hasta abajo, esta parte de la abajo, a mi ladito, hasta abajo. Ahí al pasarlo a la memoria, esa parte de lo que significa la asistencia, lo
verdad esto. Si es retardo, si está justificado, etc. Bien, ahora sí. Aquí, con alguien compartimos ya alguna vez la visita, en formato de visita mensual? ¿No? Ok. Teníamos un formato muy escueto. Era una hojita y nada más, era muy general. Necesitamos más cosas más específicas, porque de repente preguntamos, ¿cómo está la comunidad? Bien. ¿Cómo se la están llevando? Bien. Y de los 10 que yo tenía, ya nomás quedaron 2 y luego avisan cuando ya no existe la comunidad. ¿Sí se entiende? Ok. Sí. Nada más que ahora hemos puesto algunos otros elementos. Quisiera compartírselos. Miren. Sector, fecha de la visita, hora de la llegada, hora de llegar. Si la comunidad empezó a las 3, ¿yo a qué hora llegué? ¿No? Visita si es ordinaria, es decir, si es mensual, o si es una visita extraordinaria porque la comunidad está mal. A veces hay visitas que tienen que ser más frecuentes, más en las comunidades a veces de los jóvenes, donde hay muchos jóvenes, porque se necesita reforzar algún elemento. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí le ponemos por qué hay visita extraordinaria. Luego viene número de comunidad, nombre, cuántos integrantes están. No que me digan, es que no vino doña Chonita pero avisó. No, los que están presentes, porque después de 3 o 4 visitas me dicen en la lista que son 12 y cada vez que yo voy veo 6. ¿Me explico? Entonces no son 12, son 6. ¿Sí? ¿Cuántos faltaron y en qué momento se llegó de la reunión? Si era la oración, la catequesis o la edificación. Cabe mencionar que a la edificación se llega solo cuando el sacerdote o el coordinador del sector lo designa. ¿Se entiende? A la edificación el externo no va. ¿Por qué? Porque es la identidad y la privacidad de la comunidad. Solo cuando hay alguna situación específica, el párroco es el que designa que se haga esa visita. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora otra vez dice, mediante la observación, anota cómo están llevando los elementos de la reunión. ¿Voy a preguntar? ¿Qué voy a hacer? Yo no necesito preguntar cómo se está llevando la oración cuando en lugar de... Yo llegué a las 3, la comunidad... Llegué a las 2:50, la comunidad empieza a las 3 y eran las 3:30 y no podían empezar y llegaron a las 3:30 y dijeron, es que ya es muy tarde, nada más un Padre Nuestro y un Ave María, ¿no? Yo necesito ahí preguntar, ¿cómo están haciendo la oración? No. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy escuchando. ¿Estamos de acuerdo? No todas las parroquias llevan el mismo esquema de oración. Algunas están trabajando la lección, otras trabajan lección y alabanza, una, y otras trabajan pura alabanza. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que su párroco haya designado, entonces ahí nosotros vamos a anotar. No, ahí lo aclara, no es preguntar, es observar. Siguiente. ¿Por qué recurrimos a la observación? Sí va a haber diálogo, sí, pero ¿por qué también es importante la observación? Porque a veces pregunto, ¿están bien? Sí. ¿Algún problema? No. ¿Alguien está faltando? Todos vienen. ¿Y hoy por qué faltaron? Es que se les hizo tarde. ¿Sí me explico? Pero yo lo estoy preguntando. Y las preguntas y las respuestas, ya están pensadas. Tengo que avalar con observación. Luego dice, ahora sí, el diálogo. Es importante no solo escuchar al coordinador interno, sino también a los integrantes. Te voy a poner un ejemplo. Fui a la visita. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Algún problema? Ninguno. Todos nos llevamos muy bien, ¿verdad? Sí. Y todos, no, sí. ¿Seguro?
Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos ya. Me salgo, llego a mi casa y un mensaje de un integrante. Es que tenemos muchos problemas porque el interno no nos deja hacer nada y quiere hacer todo. ¿Y por qué no lo dijiste ahí? No, pues es que me siento intimidado porque me siento... Es que la ropa sucia se lava en casa. Si tú no lo dices, no va a haber solución. Porque a ti como externo te atan de mano. ¿Me explico? Y tú vas a convertirte en el chismoso, no en el coordinador externo. Si de verdad estamos hablando con personas maduras, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Donde la palabra de Dios es la que nos une, los sacramentos son los que nos unen, la oración es la que nos fortalece. Y la verdad es verdad aquí y en China. Y hay cosas que se tienen que decir. Y a veces somos una olla express. ¿Sí o no? Solo se está aguantando. Y cuando explota, es un regadero y todo se fue. Y ya nadie quiso regresar. Porque esto se aplazó. ¿Me explico? Entonces, el integrante de comunidad, a ver, yo interno ya no pregunto, yo externo no pregunto solo al interno. ¿Por qué? Tengo que tener una base de lo que me están diciendo. De repente, cuando tienen un párroco como él, ¿no? Que te llama y te dice, ¿por qué no me dijiste que era un problema? Pues es que padre, a mí me dijeron que todo estaba bien. ¿Sí me explico? Sí. Yo fui y los visité 3 veces y les pregunté y me dijeron, ¿todo está bien? ¿No pasa nada? Pues es que ahora tienen una bronca. Ah, si yo tengo un informe que avala, que pregunté y que ellos me dijeron, todo está bien, y lo firmaron, entonces estoy escuchando a todo. No sé si me explico. Ya no es solamente mi apreciación. La primera parte es mi observación, yo aprecié, pero tiene que ir sustentada con el diálogo, con la comunicación. Si no, no vamos a tener comunidades maduras, ni van a ir creciendo, sino que todo lo vamos a disfrazar y lo vamos a maquillar. Y te voy a decir lo que pasa cuando tú disfrazas y maquillas. Nada hay oculto bajo el sol, ¿no? En una diócesis lejos, ¿no? En una parroquia muy lejos de la China, va a ser la visita pastoral. Y para que todo se vea bonito, hacen una excelente escenografía. ¿Qué pasa si un niño va pasando y tira la mampara y se ve que la casa está sucia? Solo era una. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo al final y al revés, ¿no? De repente todo está mal. Cuando las aguas vuelven a su curso, se va dando cuenta dónde estaban las cosas. ¿Sí me explico? Tenemos por eso que hacer un diálogo, escuchar a los hermanos y que firmen sus comentarios. Adelante. Y ahí ya algún hermano ya lo está asistiendo. Sí, no, cuál es el motivo y si han hecho alguna medida. Es que tiene 3 semanas que no viene. ¿Ya le hablaron? ¿Ya le mandaron? Es que no tiene teléfono. ¿Ya le mandaron recado? Es que no hay con quién. ¿Ya lo visitaron? Es que no tenemos tiempo. Ah, pues en el momento de la edificación vayan a buscarlo. ¿Sí me explico? Adelante. Y si es necesario hacer algún informe extra que especifique alguna situación, anexarlo al final. Se pone la fecha de entrega y se da al coordinador de sector o a la instancia que el párroco designe y se tiene que firmar de recibido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos formatos son? ¿8? 8. Seguramente la próxima reunión daremos más subsidios, pero algo muy interesante que ya vamos trabajando, casi que terminamos, es la nomenclatura, que ya no se distinguen como jefes de sector, sino como coordinadores de sector, ¿sí? Coordinadores para que todos tengamos el mismo lenguaje, coordinadores de sector, coordinadores externos, coordinadores internos. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios lo permite, más tarde el lunes les envío esto que hemos visto. Y ¿cuándo nos vemos? Recuérdenme.
Mayo, junio, julio, ¿verdad? Julio. La segunda semana del mes. ¿Julio? De julio. 13 de julio, porque tenemos ahí dos cosas aspectos importantes. Terminar esto, nutrirlo el curso del acompañamiento. Si se va a dar así en 2 horas, que lo veo difícil, o va a haber alguna otra fecha. El taller de la catequesis, cómo dar la catequesis de adultos, que es algo realmente que estamos necesitando todos, para ver a algún especialista que nos venga a compartir, y organizar el encuentro de pequeñas comunidades que nos toca en agosto. ¿Sí? Entonces, pues vámonos, porque no quiero quitarles su tiempo. Son las 7:08 y pues el tiempo apremia, ¿verdad? Muchas gracias a todos, al equipo de las pequeñas comunidades, y mañana, si Dios lo permite, en la zona pastoral 4, ahí en la parroquia de San Rafael, que luego le digo San Rafael, estaremos en el encuentro de zona. Si alguna parroquia no ha ido a esos encuentros, puede asistir mañana. Vamos a trabajar un poquito la parte de la idea fuerza de la diócesis aplicada a las pequeñas comunidades. ¿Sí? Entonces, ¿alguien no está en el grupo de WhatsApp? Creo que todos están, ¿verdad? Bien, mando la información del lunes, vámonos. Y nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de todas partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, que lleguen bien a su casa. Gracias.